Damos la bienvenida al doctor José Astudillo, catedrático universitario, es también un analista y activista político. Doctor Astudillo, muy buenos días. La ciudad de Cuenca, la provincia de La Azuay, está de fiesta en estos días y tiene connotaciones de celebración, pero también se han generado algunas iniciativas, entre ellas las del Foro Autónomo por el Bicentenario, que hablan más bien y tratan de llegar al pensamiento y a la conciencia ciudadana con propuestas de reivindicaciones que tienen que ver sobre todo con temas en los cuales la región, la ciudad han sido postergadas, como el de la vialidad, el del agua, conjuntamente con muchos otros problemas contemporáneos. El día de hoy el Foro Autónomo por el Bicentenario ha emitido en las vísperas de este importante aniversario de los 200 años de independencia un comunicado titulado Liberarnos del centralismo, en cuyo título dice mucho sobre esta frustración histórica permanente que ha sufrido nuestra región. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo los azuayos, los cuencanos, debemos tomar estas celebraciones. Muchísimas gracias y muy buenos días, estimado Gustavo y Rosana, por esta oportunidad. Un saludo grande a nuestros televidentes y radioescuchas también. De hecho, el pronunciamiento del Foro por el Bicentenario es un llamado, pues, a la ciudadanía para levantarnos y recordar estos 200 años de independencia, no solamente como una fecha conmemorativa en la historia, recordando a nuestros héroes que lograron hacer que Cuenca, pues, en su afán de lograr esta independencia, logre vencer esa dependencia del centralismo, digamos así, español, ¿no es cierto?, de una dominación española. Pues, de hecho, el Foro del Bicentenario ha posicionado temas muy importantes en este momento, como es la protección de las fuentes de agua, el tema de parar una minería que está atentando, pues, contra las fuentes de agua, pero también está atentando contra la naturaleza, y uno de los elementos más importantes de la naturaleza que tiene nuestra región, que tiene Cuenca, es el macizo del Cajas, justamente allí en Río Blanco y también en lo que se ha denominado Loma Larga, que es Quimsacocha, dos grandes humedales que están siendo atentados por la minería. Otro de los temas también que está posicionado en el Foro por el Bicentenario es el tema de la incomunicación que tiene Cuenca, ya sea por aire o por tierra. Y cuando hablamos de incomunicación, no solamente estamos refiriéndonos a una pérdida de frecuencia de vuelos a nivel de aviación o de una conectividad a través de buses, a través de carros a nivel terrestre que nos conecten con otras ciudades. La conectividad tiene que ver con vías de comunicación. Si nosotros nos damos cuenta, prácticamente esta frase que ya se ha hecho del adagio popular, que se dice que el país en cuanto a vialidad termina en Riobamba, tiene una experiencia clara, es visible. La carretera hasta la provincia de Riobamba desde Cuenca prácticamente es una carretera de tercer orden. De Riobamba para arriba comienza una buena vía. No estamos conectados con la provincia de Morona Santiago, una de las provincias más importantes en conectividad con el Azuay, una provincia que tiene no solamente una conexión en términos económicos, sino en términos también afectivos, familiares. Las poblaciones de Macas, de Méndez, de Sucúa, de todos esos lados, son prácticamente familias de la provincia de la Azuay. En este momento hay solamente una vía, que es la vía por Limón, una vía que todavía no está terminada, una vía que tiene muchísimos años, que por el tema de la minería ha sido actualmente retomada. La vía Méndez-Guarumales, es decir, Paute Méndez-Guarumales,
que fue habilitada, este momento está incomunicada. Y hay que recordar al país que en esta vía está lo que el mismo Estado ha denominado el camino de la electricidad. ¿Sí? Comenzamos desde Mazar, la presa Daniel Palacios, vamos por Sopladora 1, Sopladora 2, y después está todavía en esa proyección esa enorme central hidroeléctrica que superaría a cualquiera de las centrales, que es la central hidroeléctrica de Santiago. Teniendo esa proyección enorme en cuanto a la electricidad y siendo productores de electricidad para el país, esa es una vía que está en este momento cerrada. No hay cómo ir a Morona, Santiago por esa vía. No se diga la conexión con Gualaquiza. La conexión con Gualaquiza también está absolutamente despedazada, o con Loja, o con Machala, o con Guayaquil. Es decir, Cuenca está incomunicada por esa, vicio del centralismo, que es el último tema que ha posicionado el foro por el Bicentenario. El centralismo burocrático que hace pues que poblaciones y provincias sufran de la falta de recursos, siendo que somos también aportadores en los recursos. Alrededor de 700 millones de dólares se envía anualmente al centralismo, y en retribución no se recibe ni siquiera los 200 millones de dólares. Los gobiernos autónomos descentralizados, como las juntas parroquiales, los municipios, en este momento están sin recursos. Pues ese es el centralismo que mata el desarrollo de la región. Relacionados con la vialidad, además de lo que usted ha señalado, y en el propio comunicado del Foro Autónomo se recuerda que la entrada sur, el ingreso sur a la ciudad, aún está en veremos. Hay varios cabos que atar para que este proyecto se perfeccione y se realice, y se lleva ya un retraso que se va aproximando a un año de las ofertas concretas que se hicieron desde el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Y otra información realmente lamentable que da cuenta del abandono es la respuesta del Ministerio de Transportes y Obras Públicas con respecto a un problema que es esencialmente de mantenimiento vial, que no se lo puede acometer. Nos referimos al kilómetro 86 de la vía Cuenca-Girón Pasaje. Se señaló desde el Ministerio que este será asumido con el presupuesto del año 2021, es decir, un encargo que se deja para el próximo gobierno. Así siguen dilatándose las cosas en la ciudad de la región, como se ha dilatado de la manera que sea, y se ha neutralizado de alguna manera por el momento la consulta popular por el agua, que debía realizarse el 13 de diciembre. Se dijo que por trámites burocráticos que no iba a poder cumplir el municipio de Cuenca o Etapa, pero lo cierto es que esta consulta se la ha dilatado ya por 2 meses. A mí me parece que una de las cosas que ha sucedido en Cuenca en estos últimos tiempos, y que es una buena noticia, es el tema de la consulta popular. Y allí quisiera yo recordar la gesta libertaria. Cuando nosotros leemos en los documentos históricos, vemos que la gesta libertaria tiene como antecedente la unidad de todos los sectores ciudadanos. Es decir, hace que Cuenca logre esta independencia, reuniendo las fuerzas pues sociales de la iglesia, de la gobernación, de los sectores educativos, etcétera. Y a mí me parece que el tema de la consulta popular ha sido uno de los temas que ha sido posicionado por la ciudadanía, ha sido posicionada por los movimientos sociales, y ha hecho que las autoridades se vean obligadas a tomar este tema como uno de los temas que reclama la ciudadanía. Tengo mis dudas de que desde los órganos de control, nuevamente desde los órganos de control centralista, estén pues queriendo manosear la consulta popular. Pues tenemos que decir que en estos últimos días ha sido cambiado el director del CNE acá en la provincia de la Suay. Se han cambiado también autoridades como la Junta Provincial, y eso a mí lo menos que me puede atraer pues a pensar es que
me genera un cierto nivel de desconfianza. Es decir, yo creo que la consulta popular ha sido aceptada por las autoridades y los órganos centrales porque no les queda de otra, han visto la fuerza que tiene el movimiento social, la legitimidad que tiene esta consulta, porque no solamente es una consulta promovida por grupos, digámoslo así, desde la ecología, es decir, por ecologistas, sino también es un reclamo dentro del Foro de la Independencia por el Bicentenario como un reclamo de la ciudad. Se va posicionando de esta manera. Por eso que a mí me asaltan ciertas dudas de que esta consulta pueda ser manipulada desde los órganos centrales, pues desde los intereses particulares de los grupos de poder y de los grupos que tienen intereses en la minería. Licenciado Astudillo, muy buenos días. Cuando usted habla de que le preocupa que esta consulta pueda ser manipulada, ¿cuáles son los riesgos de que la consulta se siga retrasando, que exista una serie de inconvenientes y barreras para que esta pueda desarrollarse lo antes posible en condiciones normales, afrontar problemas de financiamiento? ¿Cuáles son los riesgos de esta manipulación? ¿Cómo podría manipularse la consulta? Bueno, la dilatación de la consulta es uno de los riesgos fundamentales. Nosotros sabemos que cuando se quiere hacer de la vista gorda a un problema, lo que se hace generalmente, dicen en el adagio popular, es organizar una comisión para que se encargue de ese problema. ¿Qué quiere decir? Que se le tiende a dilatar. Yo creo que ese es uno de los mayores riesgos, la dilatación de la consulta popular. Otro de los riesgos es efectivamente en un momento de crisis que está atravesando el país, sí, sabemos que el mismo órgano central electoral está pues reclamando los recursos para las elecciones, que se pueda decir que no existe el dinero, que no existen los recursos para hacer la consulta popular. Este podría ser otro de los riesgos que corre la consulta popular. Y también tengo que decir que uno de los riesgos es dar de alguna manera en esta dilatación y en esta falta de recursos, la oportunidad también, como ya estamos viendo, y en eso yo tengo que felicitar y ser enfático en recalcar que esta radio Antena 1 logrado pues lo que debe hacer la comunicación, tener una ética en la comunicación, y tengo que felicitarles a ustedes por esa ética de no permitir en su radio propaganda que sea en favor de la minería y del atropello a las fuentes donde se produce el agua. Sin embargo, esta dilatación también hace que medios de comunicación, que también a través de redes sociales o de visitas a las comunidades se pueda impartir información engañosa. Recordemos que estamos viviendo un momento muy delicado a nivel económico, un momento muy delicado a nivel de salud. Estamos viviendo una pandemia donde cada centavo se cuenta, donde cualquier trabajo es bienvenido. Entonces, un discurso engañoso de la minería que venga a decirnos que va a dar trabajo, que va a dar fuentes de producción, que va a permitir que la ciudad se dinamice de alguna manera. Imagínense ustedes en este momento, personas que están arrendando cualquier edificio, cualquier departamento, y podemos ver en la ciudad que todo se arrienda, que comiencen a tener un mensaje engañoso que se va a reactivar los arriendos, que se va a reactivar la movilización, las busetas, los taxis, que se va a rehabilitar
también la alimentación, los restaurantes. A cualquiera le emociona, a cualquiera le motiva, y finalmente lo que quiere resolver es un problema inmediato, que es un problema de llevar el pan a su casa todos los días. Pero nosotros sabemos que esa es una información engañosa, porque no trae muchos recursos, no trae muchas fuentes de trabajo. Yo he visitado la misma mina de Tundaime, donde allí se instalaron restaurantes, hoteles, y fui a visitar hace un año uno de los hoteles más importantes en ese pequeño pueblo que es de Tundaime. A mí me decían, el dueño del hotel: no, yo ya estoy yendo a buscar trabajo en otra mina, porque una vez que ya se inició la mina, yo ya no tengo más fuentes de trabajo. Es decir, ya no llegan acá ni los trabajadores, ni los ingenieros, peor turistas. Entonces, es un engaño eso de que van a haber fuentes de trabajo, pero en un momento tan delicado como el que estamos viviendo, de crisis económica y sobre todo con esta pandemia, esa información engañosa, pagada, puede efectivamente también entrar en la ciudadanía, y ese también yo lo veo como un riesgo. Y el tema de la minería responsable, tan esgrimido por los sectores mineros, doctor Astudillo, que también genera enormes dudas. Hay el convencimiento de que no hay realmente minería responsable, de que no hay minería amigable con el medio ambiente, de que esta deja graves daños ambientales, y allí estamos ya con los ejemplos de lo que sucede en la mina más grande de Ecuador, en actual explotación en Zamora Chinchipe, en donde se ha destinado, y estas son cifras de la propia minera, menos del 1%, o una cifra aproximada del 1% en reparaciones ambientales, de enormes presupuestos que sí se invierten en la minería, pero la gran mayoría de esto sale en enormes réditos para las mineras fuera del país. Sin embargo, hay aspectos en los cuales recalcan las mineras y los sectores promineros de que se está haciendo solamente una protección parcial con la consulta popular de Cuenca, pues no se toca la minería artesanal. Y esa también, hay que reconocerlo, es un problema en la provincia de la Azuay. Vamos a exhibir para quienes nos acompañan a través de las redes sociales esta fotografía y este mensaje de la cuenta de Facebook de la Organización Comuna de Indígenas San Sebastián del Siksik, que muestran el río Santa Bárbara cómo era y cómo es ahora. Y denuncian allí tanto concesiones mineras legales que están actuando en las zonas de origen del río Santa Bárbara, y también denuncian que hay minería ilegal. Este es un tema que globalmente debe ser abordado en la provincia de la Azuay. Doctor Astudillo, háblenos algo sobre estos temas de la minería ilegal o minería artesanal, que también constituyen un serio problema que debe ser afrontado. Yo quisiera recordar que la minería ilegal hizo que nuestra provincia y la ciudad de Cuenca sufriera, recuerdan ustedes, en el año de 1993, ese gran desastre de la Josefina, ¿sí? Tan anunciada, porque yo tengo que dar fe, era en esa época párroco laico, encargado por Monseñor Luna en la parroquia de San Cristóbal. Y recuerdo haberme reunido al pie del río Tamuga con poblaciones como El Salado, Pastopamba, la misma Josefina, y que los pobladores que tenían terrenos allí eran prácticamente violentados, eran sacados de sus territorios, a veces pues porque los mineros les ofrecían alguna cantidad de dinero por comprar sus tierras, o cuando no querían vender simplemente les obligaban a salir. Se había denunciado mucho tiempo, eso era una minería ilegal de pétreos. Se minó de tal manera el cerro que no solamente provocó que se contaminara el río, sino que se provocara una enorme tragedia. Para decir cuáles son las consecuencias de la minería efectivamente ilegal, que tiene su historia en nuestra provincia, en nuestra región y en nuestra ciudad. De hecho,
En Sixig, en este momento, están viviendo esas consecuencias. El río Santa Bárbara es uno de los ríos muy cercanos a Cuenca, es decir, cuando nosotros decimos en Cuenca, en el colegio, en la universidad, vamos de paseo, ¿a dónde nos vamos de paseo? A Gualaceo. Y Gualaceo es el río Santa Bárbara, así como para nosotros son los 4 ríos de Cuenca. Gualaceo es importantísimo, los carnavales se viven en Gualaceo, en el río Santa Bárbara. Estoy diciendo que la minería ilegal y la contaminación del río Santa Bárbara afecta no solamente al paisaje, no solamente al color del río, afecta a la ciudadanía, a la cultura, afecta a la recreación de la gente que va a ese río, pues, a pasar sus fines de semana. Es decir, la minería ilegal también tiene que ser combatida. Y esto también está sucediendo en la parroquia de Molleturo, está sucediendo pues también en esos sectores donde mineros pues artesanales, ilegales, en la Ponce Enríquez, por ejemplo, y esa es una obligación del Estado. Y no hay que tener miedo a la minería ilegal, pues porque es una obligación del Estado controlar que no vayan los mineros ilegales. Tener miedo a la minería ilegal o poner de pretexto que por no hacer minería a gran escala, entre comillas, responsable, controlada por la empresa, es declararse un Estado ineficiente, inoperante. Es decir, quiere decir que IAMGOLD o Invermetals o cualquier empresa minera tiene mayor capacidad de control en un territorio que el propio Estado. Sería gravísimo. Sería declararnos casi en un Estado que no puede controlar su propio territorio. En estos temas, doctor Astudillo, como hombre de fe que es usted, le pediríamos ciertos propósitos que deberíamos autoimponernos los cuencanos, los azuayos, al inicio de este nuevo centenario de libertad. Muchísimas gracias por ese input. En realidad, yo sí quisiera como decir algunos elementos de esperanza para la región y para la ciudad de Cuenca. Yo creo que una de las cosas que le caracteriza a Cuenca ha sido pues esa organización de todos los sectores. A mí me entusiasma mucho cuando se recupera en la historia y se dice que la independencia se logró gracias a que todos los sectores, el cura allá arriba en el campanario, los movimientos sociales, el pueblo en general, y todos estaban a la idea de la independencia. Yo quisiera recordar, no una historia muy lejana de 200 años, pero recordemos los fines de los años 90, comienzos del 2000, época en la que estaban pues autoridades importantes. Por ejemplo, en la iglesia estaba Monseñor Luna. Hay que recuperar también ese discurso de ciudadanía que en esa época pues tenía la alcaldía con Fernando Cordero, pues los presupuestos participativos, la universidad con Gustavo Vega, la misma prefectura, el movimiento de mujeres, el cabildo de mujeres. Es decir, cuando se le tocaba a Cuenca, Cuenca salía a las calles. Y en las calles no estaban solamente los jóvenes, los indígenas, como hemos visto ahora. En Cuenca, en las calles estaban las autoridades. Y yo creo que es el momento. El Foro por el Bicentenario hace ese llamado. Es el momento de que las autoridades, los movimientos sociales, la ciudadanía en general y todos los sectores escuchemos ese llamado para tener dignidad, mayor dignidad, para reclamar lo que es nuestro. Me da la impresión de que las autoridades en este último tiempo han aprendido mucho del lobby y del coaching político. Entonces, este lobby y coaching político da ciertas migajas, pero lo que da realmente soberanía es la dignidad con la que se reclaman las cosas. Otro de los elementos que me parece importante es que en la región recuperemos
esa idea fundamental de una región universitaria, una región que tiene una propuesta educativa importante. Y no está por demás que nosotros podamos hacer una lucha combativa en contra del centralismo. Y pues yo quisiera, si estas son mis palabras finales, decir que debemos hacer lo que hacían los espartanos, los espartacos. Ponerse el escudo en el brazo, ¿sí? Y defender lo que es la región. Yo recuerdo haberle escuchado a Monseñor Luna cuando hablaba del eslogan del escudo de Cuenca: primero Dios, después vos. Y Monseñor Luna no hacía una referencia a un moralismo eclesial, a un encerramiento, pues, de catolicismo. No. Monseñor Luna decía, primero la vida, primero lo común. ¿Dónde está Dios? Dios está en el mercado, Dios está en la calle, Dios está en aquel que necesita, pues, que se le atienda, que llegue un carretero, que tenga dignidad, que tenga mejores condiciones de vida. Primero eso, primero lo común, primero lo que es de todos, primero el cajas, primero la vialidad, primero la autonomía y después la individualidad, después vos, después lo que es particular. Hay que ponernos ese escudo, recordar que el escudo es para eso, para defendernos, no es para ponerle flores en el bicentenario, no es para tenerle como un elemento decorativo. Y yo tengo que decir que quienes han logrado recuperar la idea del escudo son quienes estuvieron en octubre defendiendo la dignidad de las personas. Aquellos que se lograron, pues, amotinar allí, como vemos en las fotos de las redes sociales, en contra de las bombas lacrimógenas, en contra de la represión, y con sus cartones, con sus escudos creativos que defendían la vida, como en la película de los 300, ¿no es cierto? Como los espartanos se lograron poner así en el brazo para defender lo que corresponde al pueblo. Bien, primero gracias, Dios, después vos. Primero la vida, lo común, después lo particular. Muchas gracias al doctor José Astudillo, diácono de la Iglesia Católica de Cuenca, activista, profesor de la universidad, en esta reflexión política ciudadana en los albores de los 200 años de independencia de Cuenca.